¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy empezamos nuestro recorrido por las distintas regiones de Italia, sobre todo a partir de la época en que Italia queda incluida en el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero antes, digamos que hacia el año 1000, mientras que en lugares como Francia, como vimos, se va a producir un creciente proceso de feudalización, en Italia se produce un fenómeno completamente diferente, que es el surgimiento de las comunas. ¿Qué son las comunas? Bueno, básicamente tenemos cada vez más una burguesía enriquecida con el comercio y la industria que se va a ir organizando en guildas, corporaciones o gremios, que sería lo mismo, que van a pasar a elegir sus propios gobiernos. Generalmente se elige un consejo, que sería como un parlamento, y este consejo elige a dos funcionarios, por lo general, generalmente llamados cónsules, siguiendo el modelo de la República Romana, que generalmente tienen una duración anual. Obviamente, este proceso no le gusta nada a los emperadores, que como vimos a partir de Otón I, los sacro romano emperadores alemanes, controlan Italia. Y obviamente no, lo consideran una usurpación del poder imperial, de la soberanía imperial. Con lo cual, ya en 1167, las ciudades lombardas se organizan en la llamada Liga Lombarda, que incluye como miembros fundadores a Milán, Lodi, Ferrara, Piacenza y Parma. Y en 1176 incluso, ya lo vimos, se imponen a Federico Barbarroja, que trata de someter nuevamente a estas ciudades rebeldes, en la batalla de Legnano. Justamente por esta época surgen las dos facciones que van a marcar la política, sobre todo en Italia, en los próximos siglos, que son las facciones de los gibelinos, o sea, los partidarios del emperador, y los güelfos, cuyo nombre obviamente deriva de Guelf. ¿Se acuerdan? La casa, la familia de Enrique el León, rival justamente de Barbarroja, y que van a ser mayormente representados en sus intereses por el Papa, que obviamente en esta época, controversia de las investiduras y luego la rivalidad entre el Papa y el Emperador, está interesado obviamente en obtener el apoyo de las ciudades para contrarrestar el poder del Emperador. Con la paz de Constanza en 1183, Federico Barbarroja va a reconocer la autonomía de las ciudades rebeldes, con lo cual se abre un periodo de gran prosperidad y autonomía para las ciudades italianas. Así, la autonomía y la prosperidad de las ciudades italianas va a crecer enormemente en el siglo XIII, lo que va a generar un rápido crecimiento también de la población y cada vez más problemas para la administración, que se complican además con estos problemas políticos que generalmente están encarnados en las facciones de güelfos y gibelinos, con lo cual surgen conflictos internos dentro de las comunas. En un primer momento, estos conflictos internos se los suele solucionar de una forma bastante original, que es nombrar a un funcionario extraordinario que se llama podestá, del latín potestas, que generalmente es un extranjero, es decir, es un ciudadano de otra ciudad que no tiene raigambre en la ciudad que pasa a administrar, que no tiene por lo tanto intereses y que por lo tanto además se le prohíbe traer a su familia, si la tuviera, por ejemplo. Sin embargo, algunos de estos funcionarios van a tomar raíces en la ciudad, van a quedarse más tiempo del que le corresponde y van a terminar instaurando un gobierno absolutista. Otro medio por el cual se va a instaurar la tiranía en las ciudades va a ser a través del cargo o puesto de capitano del popolo, que era el jefe de la milicia local. Obviamente esto daba un poder armado que permitía obviamente controlar la ciudad y pacificarla. Así, entre la segunda mitad, sobre todo, del siglo XIII y el siglo XIV tenemos el paso de lo que se llama la comuna al señorío, o mejor dicho, la signoría cittadina. O sea, cuando alguien, como les digo, alguien, un podestá o luego un capitano del popolo o alguna familia incluso, por medio de influencias secretas, digamos, instaura una signoría nascosta, o sea, una señoría escondida, un control autocrático, absolutista, que sigue respetando formalmente las instituciones republicanas de la comuna, pero en la práctica controla el poder absoluto. Y con el tiempo se pasa a la señoría abierta. Y el siguiente paso va a ser que estos señores buscan el reconocimiento
la oficialización de su dominio. Esto se va a lograr inicialmente obteniendo del emperador el cargo de vicario imperial y luego también algún título, como puede ser el de marqués o sobre todo duque, como es el caso de Milán, con lo cual básicamente la señoría se consolida como un nuevo, como un principado. Un principado dentro del imperio. Obviamente el emperador, siempre deseoso de consolidar su influencia en Italia para oponerse al Papa, va a ser bastante generoso en este sentido. Bueno, y vamos a empezar con Venecia, porque Venecia un poco está al margen de toda esta presentación que hemos hecho. Por empezar, Venecia va a jugar ambiguamente con su pertenencia al Imperio de Occidente y al Imperio de Oriente. Por lo general, Venecia se considera más como perteneciente al Imperio de Oriente, es decir, al Imperio bizantino. Pero básicamente está tan lejos que esta dependencia es meramente nominal y para lo que le sirve justamente es una de las claves de la prosperidad y sobre todo de la autonomía de Venecia, porque obviamente al proclamarse parte del Imperio bizantino, que ya no tiene prácticamente ningún poder a partir de cierta fecha en Occidente, en un lugar tan lejano como es Italia, justamente esto va a favorecer la independencia de Venecia, la autonomía de Venecia. También digamos que Venecia tampoco tiene un sistema parecido a las comunas que vamos a encontrar en todo el resto del norte y centro de Italia, sino que en realidad tiene un sistema muy particular. Al parecer Venecia, o por lo menos la tradición, señala que Venecia se constituye como una república mucho antes del año 1000, digamos. Y va a tener un sistema de gobierno muy complejo, con distintos órganos de gobierno, entre los cuales el más importante es el Consejo Mayor, el Mayor Concilio, que es básicamente una representación de todas las familias importantes de Venecia, que es como el Senado, y que va a ser el que elige al gobernante, que no van a ser dos cónsules, sino que va a ser un dux en latín, que quiere decir duque, pero en realidad como esta institución es particularmente veneciana, se la suele traducir distinto, se la suele traducir como el dogo de Venecia. Bueno, el sistema de elección del dogo además era complejísimo. Estaba elegido por 9 colegios electorales rotativos, donde intervenían, como les digo, distintos electores que se seleccionaban rotativamente y al mismo tiempo intervenía el sorteo. Lo que trataba este sistema era de evitar terminantemente que no pudieran formarse partidos políticos en Venecia, por un lado, y por el otro, dar, con este tema del azar, dar una cierta idea de intervención divina de la elección. Y como les digo, era un poder ejecutivo, digamos, por 10 miembros, que era el Consejo de los 10. En verdad, el dogo era el cabeza único de ese poder ejecutivo y no era anual, sino que era vitalicio el cargo. Simplemente se elegía un nuevo dogo cada vez que moría el anterior. Como por lo general eran gente de edad avanzada, como los papas, por ejemplo, se garantizaba así que no fueran reinados demasiado largos, si bien hubo ciertas excepciones. Bueno, los orígenes de Venecia se pierden en la oscuridad de la era de las invasiones, cuando fugitivos de distintas ciudades vecinas, como Padua, Aquilea, Treviso, etc., se van a ir a refugiar a las marismas que rodean la zona del lago de Venecia, zona pantanosa, digamos, bastante inaccesible, sobre todo para la caballería de los invasores. Y ahí, según la tradición, el 25 de marzo del año 421, se va a fundar, supuestamente, o así lo quiere la tradición, en el islote del Rialto, el primer núcleo urbano de lo que va a ser la ciudad de Venecia. Venecia va a ser conquistada, sin embargo, por el general bizantino Narcés durante la Guerra Gótica, en el año 555. Y con la llegada de los lombardos en 568, sin embargo, Venecia y su área circundante van a permanecer leales al Imperio bizantino. Sin embargo, como les digo, esta lealtad al Imperio bizantino en realidad es una forma de permanecer autónoma y libre de la intervención de poderes locales de Italia. Porque ya en el año 697, como lo quiere la tradición, los venecianos van a elegir a su primer dogo, Paolo Lucio Anafesto. Venecia se va a constituir así en una república que, aunque nominalmente dependiente de Bizancio, va a ser virtualmente independiente.
Simplemente va a recurrir a Bizancio, sobre todo la facción veneciana pro-bizantina o pro-autonomía, digamos, cada vez que esta autonomía esté en riesgo. Así va a pasar en el año 803-804, cuando grupos filofrancos van a derrocar al gobierno, digamos, autónomo veneciano y van a colocar un dogo Valerio que va a pasar a reconocer a Carlomagno como soberano, es decir, van a poner un gobierno pro-franco, podríamos decir. Bueno, en este caso, la respuesta bizantina no se va a hacer esperar, porque en esta época todavía gobernaba Bizancio Nicéforo I, que era un emperador muy poderoso, que va a mandar una flota y va a restablecer el gobierno pro-bizantino o autónomo, en realidad, en Venecia. Y aunque unos años después, en 809, luego que se retira la flota bizantina, Pepino, el hijo mayor de Carlomagno, que va a morir antes de Carlomagno, vuelve a tratar de anexar la ciudad de Venecia. Nuevamente va a volver la flota bizantina y va a restaurar, esta vez lo van a deponer a este Valerio y se lo van a llevar prisionero. Con lo cual, digamos, restablecen nuevamente la lealtad nominal de Venecia al Imperio Bizantino y la autonomía en la práctica. En 828, además, poco después de esto, dos mercaderes venecianos van a robar en Alejandría de Egipto las reliquias del evangelista San Marcos, las cuales estas reliquias, trasladadas a Venecia, lo van a convertir a San Marcos en el patrono de la ciudad y su animal emblemático, el león, va a pasar a ser el emblema de Venecia. De esta manera, Venecia pronto fue convirtiéndose en una auténtica potencia naval y comercial, que a partir del siglo X va a ser dominada por una creciente y próspera clase mercantil que va a terminar por convertir a Venecia en una república oligárquica y comercial. El carácter políticamente ambiguo que va a tener Venecia lo vemos reflejado justamente en sus primeras acuñaciones, porque, cosa sorprendente, las primeras acuñaciones venecianas vienen a nombre de Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno, y por su tipología se fechan en el segundo tipo de Ludovico Pío, entre los años 819 y 822. Sin embargo, inmediatamente después tenemos esta sorprendente moneda, fíjense, que replica el tercer tipo de Ludovico Pío, que es el tipo Cristiana Relio, con estas sorprendentes inscripciones. En anverso, DS conserva Romano Imp, o sea, Dominus conserva Romano Imperio. Dios conserva el Imperio Romano, en clara referencia al Imperio Bizantino. Y en el reverso, XPE, o sea, Christe, salva Vinecias. O sea, Cristo salva a Venecia. Esta acuñación, que se fecha más o menos en la misma época que los denarios Cristiano Relio de Ludovico Pío, claramente es la primera moneda autónoma de Venecia, lo que muestra que Venecia es una ciudad virtualmente independiente ya muchísimo antes que las otras. Siguen las acuñaciones que ya mencionamos en la clase anterior a nombre de los reyes post-carolingios de Italia, que no vamos a comentar acá. Ya desde esta época, los denarios venecianos tienden a acuñarse bajo la forma del denaro scodelato o denario cóncavo, ¿no? Cuyas características ya explicamos en la clase anterior. Venecia va a acuñar también a nombre de los emperadores otónidas y sus sucesores salios, supuestamente hasta Enrique V. Si bien, hacia el año 1000 se acuñan también denari anónimos, sustituyendo el nombre del rey por Christus Imper, o sea, Christus Imperat. Por su parte, los denari enricani, como lo llaman los numismáticos italianos a los denarios de las diversas secas del norte de Italia, a nombre de Enrique III y sobre todo Enrique IV y V, que no pueden distinguirse porque obviamente no traen numeral, quizá hayan continuado, como pasa en otras secas, hasta incluso después de 1125, si bien todavía se discute si no hubo un cierre de la seca de Venecia y existiría entonces una brecha o laguna entre los últimos denari enricani y los primeros denari ducali, a nombre de los dogos. Un documento, justamente, del año 1112, da cuenta de la venta de una propiedad donde, según dice este contrato de compraventa, antes había existido una seca. Con lo cual, esto daría a pensar que pudo haber una laguna en las acuñaciones porque hubo un cierre de la seca de Venecia. De hecho, la palabra seca, que viene del árabe, va a pasar del árabe al dialecto veneciano
zecca, y de ahí al italiano y luego también a nuestro idioma. Por esta misma época, los documentos que registran transacciones comerciales muestran que en Venecia circula sobre todo, para las transacciones de la vida cotidiana, el devaluado pequeño denario scodelato también de la vecina ciudad de Verona. Pero también, para las transacciones importantes y gracias al comercio naval, de hecho, la bula de oro del año 1081 del emperador bizantino Alejo I otorga por primera vez privilegios comerciales a los venecianos, monedas de oro bizantinas, como el sólido nomisma, llamado besante en Venecia, si bien cuando el sólido bizantino más tarde devalúa, este apodo, besante, va a ser transferido al dinar árabe, que se mantiene su pureza y peso intactos. Y más tarde también el hyperpiron, llamado perper en veneciano, de oro 21 quilates, introducido justamente por Alejo I en 1092, y su tercio, el aspron trachi, acuñado en Electrón. Bajo el dogo Vitale Michiel, entre 1156 y 1172, si bien más bien probablemente a fines de su reinado, porque sus denari son bastante raros, Venecia reintroduce su propio denaro, en el estándar del devaluado denaro veronés, probablemente unos 0,3 gramos, o un poquito más, de plata 200 o 250 milésimas inicialmente, que continuará acuñándose, ya sin busto y con cruces en ambas caras, justamente imitando a Verona, bajo sus sucesores, Sebastiano Ciani, entre 1172 y 78, Orio Malipiero, entre 1178 y 1192, y Enrico Dandolo, 1192 a 1205. Antes de pasar a la siguiente sección, hagamos una aclaración importante. Mientras que prácticamente todos los catálogos de subasta modernos e incluso el libro de Stahl, Zecca, The Mint of Venice in the Middle Ages, consideran que las monedas de Vitale Michiel son denari, en verdad Papadopoli comenta que estas monedas contienen solamente un 7% de plata, mientras que las monedas posteriores, que ya vienen con el tipo de la cruz, de Orio Malipiero y Enrico Dandolo, contienen un 27% de plata. Además, fíjense que la moneda de Vitale Michiel tiene un busto, como las monedas anteriores, como los denari erricani. Simplemente en estas monedas se sustituye el busto del emperador y el nombre del emperador por el busto y el nombre de San Marcos, que es el patrono de Venecia. Entonces, lo que dice justamente Papadopoli es que en realidad esta moneda es un mezzo denaro, lo que más tarde se va a llamar el bianco, que era el medio denario veneciano, que era conocido así porque tenía un procedimiento para que la superficie de la moneda fuera blanca. Probablemente fueron emitidas como denarios, siguiendo la tradición anterior, pero más tarde fueron devaluadas estas monedas, porque más tarde se va a acuñar el bianco, que es la moneda de medio denaro, de medio piccolo o medio picciolo, y el quartarolo, que el quartarolo va a pasar a ser una moneda plana, piana, es decir, no scodelata. Con lo cual, hasta el siglo XIV va a haber tres denominaciones en vellón bajo: el denaro, el bianco, que sería el medio denaro, y el quartarolo. Vamos a empezar comentando un poquito de bibliografía. Este es el libro de Alan Stahl, que es el conservador de monedas de la American Numismatic Society, de monedas medievales. Es un libro muy bueno, pero tiene algunas deficiencias con respecto al tema de la metrología, etcétera, que por ahí están mejor tratadas en Papadopoli, que es el mejor catálogo, el cual lo pueden bajar. Hay dos versiones, una digitalizada y mejorada y otra al natural, digamos, un escaneo, que las pueden bajar de Internet Archives. Bueno, este es el catálogo de la colección Papadopoli. Este catálogo no trae toda la información de metrología, etcétera. Este está la colección Papadopoli, que actualmente es la colección municipal de monedas de Venecia, que está en el Museo Municipal Civico Museo Correr en Venecia, que es un catálogo también, pero que trae los ejemplares que existen en esa colección. Bueno, vamos a empezar a mirar un poco las monedas venecianas, comenzando obviamente por el periodo del denaro,
Y fíjense, acá tienen un denaro muy temprano de Venecia, no el más antiguo, porque ya les expliqué que los del primer dogo que acuña denari son bastante raros, sino del 39º dogo, Sebastiano Ziani, 29 de septiembre de 1172 al 28 de mayo de 1178. Fíjense, es un típico denaro scodalato del norte de Italia, es decir, que es una moneda cóncava, y por eso son muy difíciles de filmar. Este es el lado hueco, podríamos decir, el lado cóncavo, precisamente, y este otro es el lado convexo. Fíjense que la moneda es tan delgada, de hecho esta moneda pesa 0,30 gramos, que directamente la luz pasa. Que la luz pasa de un lado a otro, porque tiene como esta ranura que se formó justamente por el golpe de la acuñación. Sembra incredibile che una monetina così piccola e fragile è stata arrivata fino a noi. Parece increíble que una monedita tan pequeña y tan frágil haya llegado hasta nosotros. De un lado menciona al santo, San Marcos, y del otro trae el nombre del dogo. Otro, bastante similar, como pueden ver, corresponde al dogo Orio Malipiero, 1178-1192, sucesor, obviamente, del anterior, el 40º dogo de Venecia, en este caso. Y esencialmente es lo mismo. Si bien esta moneda no es tan cóncava como la otra, es más, es un po' più piana, un poquito más plana, pero esencialmente muy similar. Benvenuto a Venecia. Soy il doge Enrico Dandolo. Justamente bajo Enrico Dandolo, este dogo que recién nos saludaba desde el juego Civilización 5, si bien hablando en este caso en dialecto veneciano de la lengua italiana, mientras que en realidad los venecianos en esa época, en la época de Enrico Dandolo, hablaban el idioma veneciano, más parecido al provenzal que al italiano. Venecia va a introducir la primera moneda gruesa, que es lo que abre, a partir de aquí en toda Europa, el periodo que podemos denominar de la Baja Edad Media, o que los numismáticos llamamos el periodo de la moneda gruesa. Según un cronista posterior, Martín del Canal, escribiendo hacia 1275, fue hacia el año 1202, en el marco de la construcción de la flota de guerra que va a llevar a los combatientes a la Cuarta Cruzada, que va a conquistar Constantinopla, cuando este dogo introdujo el denarius grossus, grosso, matapan, o también llamado ducato d'argento. La fecha exacta y los detalles de la introducción de esta moneda se perdieron porque no se conservan las actas de esta época, pero debía introducirse por 2 soldi, es decir, 2 sueldos de denari piccoli, de los denarios, digamos, de estándar veronés, que eran la unidad de pago cotidiana en Venecia en esa época, o sea, 24 denari, si bien su curso original, al ser lanzado, inmediatamente se ubicó un poquito más alto, 26 denari. La talla era de 109,5 piezas por marco de colonia, que en Venecia se calculaba un poco más pesado, 238,5 gramos. Pero lo más notable de esta moneda no era su peso, sino su fino, o sea, su elevada pureza. Por primera vez rígidamente controlada, y que fue fijada en media onza de peggio, o pezzo en veneciano, que quiere decir la liga, la impureza. Es decir, 63 sobre 64. Como el marco tiene 8 onzas, 8 por 4 por 2, 64. Lo que rinde una pureza teórica de 984,375 milésimas. Si bien, vamos a ver, va a haber ligeros reajustes a la baja, muy ligeros reajustes a la baja. El diseño de la nueva moneda es totalmente bizantino,
con la imagen del dogo recibiendo el estandarte, símbolo de soberanía, de manos del evangelista San Marcos, patrono de la ciudad, ambos representados de pie y de frente en anverso, y la imagen, también frontal, de Jesús en su trono celestial en reverso. Otra innovación importante fue la gráfila de puntos mejorada, que impedía los recortes, favoreciendo que las monedas fueran contadas en lugar de ser pesadas en cada transacción. El éxito de esta moneda fue tan grande que, de hecho, la Ceca va a dejar de acuñar el pícolo, o sea, el denaro, pasando a usarse directamente el de Verona por bastante tiempo. Recién en 1268 el denaro fue introducido por la Ceca de Venecia, pero para entonces el curso del grosso había pasado a 32 piccoli. Lo que pasa es que el estándar del grosso va a permanecer inalterado, mientras que la moneda de cuenta y pago cotidiana obviamente devalúa, con lo cual el grosso siempre va a mantener una flotación a la alza a lo largo de todo su primer periodo. Bajo Enrico Dándolo, los venecianos, aliados a los cruzados, derrotan a los bizantinos y obtienen las primeras posesiones externas, que en los siguientes siglos continuarán expandiéndose. De esta manera, también el grosso conquista los mercados, no solo en Italia, sino sobre todo en el Mediterráneo oriental, donde es rápidamente imitado por serbios, búlgaros y, un triunfo no menor, por los propios bizantinos, que luego de recobrar el control de Constantinopla y restaurar el imperio, van a crear su propia versión del grosso veneciano, el basilicon. Bueno, ahora vamos a mirar grossi del primo tipo. Grossi del primer tipo, comenzando con uno bien antiguo, si bien no el primero. Concretamente es el segundo, como pasaba con los denarios, que los primeros son bastante raros, y lo mismo pasa con los grossi. Los grossi de Enrico Dándolo, el primer dogo que los acuñó, son bastante raros. Este grosso es el segundo dogo que acuñó esta denominación, 42º dogo, Pietro Ziani, que gobernó entre agosto de 1205 y febrero de 1229. Fíjense, en el anverso tiene al dogo recibiendo el estandarte de Venecia de manos del santo patrono, San Marcos. Entonces dice S.M. Venet, o sea, Santus Marcus Venetus, y del otro lado dice Pie Sani, que es el nombre del dogo. Obviamente el santo se diferencia porque aparece nimbado. Y en el reverso tenemos esta representación bizantina de Jesús con las siglas griegas, con las cifras griegas y esos Cristos, abreviado, con la marca de abreviatura, la barra arriba, sentado en su trono, sosteniendo los evangelios, con los 5 medallones que representan a los 4 evangelistas y a Jesús, que era la forma en que se decoraba la tapa de los evangelios, y obviamente también con el nimbo crucígero, que contiene el símbolo de la cruz. Y ahora pueden ver en los siguientes ejemplares que voy a mostrar rápidamente que la tipología es siempre la misma, lo único que cambia es el nombre del dogo. En este caso, Jacopo Tiepolo, 43º dogo, entre marzo de 1229 y mayo de 1249, pero esencialmente es lo mismo. Ranieri Zeno, 1253-1268, esencialmente lo mismo, solamente cambia el nombre, Ra Zeno en este caso. Lorenzo Tiepolo, 46º dogo de Venecia, 1268-1275. La Tepul, dice, o sea, Laurentio Tepulus. Recuerden que los nombres generalmente se tienden a dar en italiano, pero en realidad estos tenían nombres venecianos, que era un idioma completamente diferente. Mínimos cambios de estilo a lo largo de todos estos años. Giovanni Dándolo, 48º dogo, 1280-1289. Con el Cristo en reverso, como siempre. Pietro Gradenico, 49º dogo, 1289-1311. Como ven, los venecianos eran
gente conservadora. Giovanni Soranzo, 51º dogo, 13 de julio de 1312, 31 de diciembre de 1328. Su sucesor, 52º dogo, Francesco Dandolo, Fra Dandulo, 4 de enero de 1329, 31 de octubre de 1339. Y para concluir por ahora, 53º dogo de la República de Venecia, Bartolomeo Gradenico, 7 de noviembre de 1339, 28 de diciembre de 1342. El grosso fue una moneda tremendamente exitosa, y acá tienen una copia serbia del grosso veneciano, una imitación del reino de Serbia. Más tarde, los reyes de Serbia van a acuñar sus propios grossi con la misma tipología que los venecianos, pero con el nombre y el título propios. Sin embargo, esta moneda es más temprana. En esta época directamente imitaban a Venecia y son bastante más raras. Esta moneda es bastante más pequeña que las originales, y de hecho solamente pesa 1,23 gramos. Aunque Génova y Florencia van a introducir ya sus primeras monedas de oro en el año 1252, seguida de Lucca en 1256 y de Perugia en 1259, Venecia se va a demorar cerca de 3 décadas en seguir el ejemplo de estas primeras dos ciudades. Tal vez esto se debiera a la costumbre de usar las monedas bizantinas de oro, el hiperpiron, acuñado incluso por el Imperio Latino de Constantinopla también, y por los estados subbizantinos que van a existir, y luego, obviamente, retomado también por el Imperio Bizantino restaurado. Finalmente, el 31 de octubre de 1284, el Consejo de los 40, uno de los órganos de gobierno de la República de Venecia, justamente el encargado de estas decisiones, va a disponer la introducción de una moneda de oro veneciana. Luego de muchas deliberaciones, se decide adoptar un estándar de oro fino, que en Venecia se computa a razón de 23,75 quilates, 989,583 milésimas, y con una talla de 67 piezas por marco, o sea, 3,54,5 gramos. Es decir, un 0,5% más pesada que el florín y el genovino, que pesan 3,53 gramos. La tipología de esta moneda, que va a ser conocida oficialmente como ducato, y más tarde apodada zecchino, es decir, el producto de la Zecca, la casa de moneda de Venecia, es en anverso. Ahora aparece el dogo reclinado para recibir el estandarte de manos del santo, y en reverso la imagen de Cristo bendiciente en una mandorla. Aunque la tradición deriva el nombre de esta moneda, ducato, de la inscripción religiosa que llevan en reverso, lo más probable es que simplemente refleje la idea de que es la moneda del dogo, dux ducatus. O más que el grosso, el ducado va a mantener no solamente su tipología, su peso y su fino sin cambios, más allá de alguna mínima modernización de estilo a lo largo de todo su extenso periodo de producción, desde su introducción en 1284 hasta el fin de la República en 1797. Y todavía más que el grosso, el ducado va a conquistar mercados, en especial el Mediterráneo oriental, Egipto y luego el Imperio Otomano, donde se lo conoce con el nombre de Benduquí, es decir, veneciano. Al-Banduquilla es Venecia en árabe. Y va a ser el modelo metrológico de las monedas de oro egipcias, turcas, etcétera, que van a reemplazar al dinar en la Edad Moderna, el ashrafí mameluco y el sultaní otomano, entre otras. Mientras, el florín va a conquistar Europa, pero en esas regiones se lo acuña, como vimos, cada vez más devaluado. De modo que, aunque Florencia va a mantener también su estándar de peso y fino inalterados, el nombre florín
va a pasar a ser asociado con una moneda de oro impuro, mientras que el ducado va a mantener su prestigio de pieza de oro puro. La más irritante ironía para los florentinos va a ser cuando su florín, por su excelente pureza, pasa a ser descrita como ducado. En 1331, Venecia va a introducir modificaciones al tratamiento que da a la compra de plata, probablemente como consecuencia de una devaluación que se va a producir en Verona en 1329 a la muerte de Cangrande, señor de Verona, del cual vamos a hablar más adelante en esta misma clase. Por empezar, se elimina el impuesto del 5% que se cobraba a los alemanes, entre comillas, como se le decía a los que venían a vender plata de Alemania, Hungría, etcétera, a la SECA. A partir de aquí, la SECA se va a limitar a cobrar la tasa normal, que consistía en pagar la plata a razón de 107 grossi por libra de plata fina, con la cual la SECA acuñaba, como vimos, 109,5 grossi. De la diferencia, 1,5 cubre los costos de acuñación y la ganancia del monedero, y un grosso el señorazgo. Al año siguiente, probablemente en julio de 1332, se van a introducir dos nuevas monedas de plata. El mezzanino, por valor de medio grosso, o sea, 16 denari por entonces, y el soldino, que como su nombre lo indica, valía 12 denari, un soldo. También el diseño de las nuevas monedas es novedoso, ya que ahora el dogo aparece en anverso y San Marcos en reverso, en el mezzanino, mientras que en el reverso del soldino, San Marcos aparece representado por primera vez bajo la forma del león que sostiene el estandarte. Otra innovación es que estas monedas no están acuñadas ni en plata fina ni en vellón, sino en plata intermedia. El mezzanino, con un peso de 24 grani vénetos, 1,24 gramos de plata, 780 milésimas. Y el soldino, con 18,5 grani vénetos, un peso de 957 milésimas, y un fino probablemente de 2 tercios, o sea, 666 milésimas. El mezzanino fue un fracaso, pero el soldino gozó de cierta popularidad, si bien ambas monedas representan una devaluación, por lo que el grosso, que se acuña siempre a un peso y fino constante, va a flotar al alza, llegando a ser retarifado a 48 piccoli en 1346. Ese año, 1346, se introduce un nuevo mezzanino nuevo, que a diferencia del viejo está acuñado en plata fina como el grosso, pero con un peso de 3 octavos del grosso, 15,5 granos venecianos, o sea, 0,80 gramos. En el anverso, ahora el dogo aparece entregando un cirio a San Marcos, mientras que en el reverso se muestra la resurrección de Jesús saliendo de su ataúd. En 1353 también el soldino fue reducido de peso a 10 y 2 tercios de grano, unos 0,55 gramos, para pasar a acuñárselo también en plata fina. Con la acuñación de este soldino nuevo, la emisión del mezzanino nuevo llegó a su fin. Mientras tanto, luego de la Cuarta Cruzada, Venecia había pasado a controlar bases en Dalmacia, Epiro, Grecia y las islas de Candia, Creta y Negroponte, Eubea. Para estas posesiones, Venecia va a introducir, hacia 1350, la primera moneda colonial europea, basada en el denier tournois emitido por los cruzados de Grecia, el tornecelo, a 320 piezas por marco, con 1 onza de plata y 7 onzas de cobre por marco, es decir, un fino de 125 milésimas o 12,5% de plata, que va a correr por 3 piccioli del sistema moneta, es decir, de la moneda de cuenta. Hacia 1354, la producción del grosso cesa y solo se acuña el soldino. Recién, el 4 de mayo de 1379, se reintroduce el grosso del segundo tipo. Esta disposición es importante porque ahora el grosso pasa a formar parte del sistema moneta, es decir, que pasa a tener un valor fijo en denari y a devaluar, como el resto de las monedas de plata y de vellón. Con un peso que se va a reducir a 120 piezas por marco, 1,99 gramos, y por valor ahora fijo de 4 soldini. Por ley del 4 de junio de 1393 vuelven a devaluarse las monedas de plata, incluido el grosso. Y de nuevo va a haber microdevaluaciones en todas las monedas de plata, incluyendo ahora el grosso, en los años 1394, 1399, 1407, 1417 y 1421. En 1429, bajo el dogo Francesco Foscari, Venecia introduce el doble grosso o grossone, por valor de 8 soldi, aproximadamente 59,5 granos venecianos,
es decir, 3,08 gramos de plata fina, que por entonces es de 948 milésimas. Bueno, y acá tenemos un ejemplar de un ducado veneciano medieval. Concretamente, este que ven acá, el único que tengo, por cierto, es del 63º dogo de la República de Venecia, Michele Steno. Reinó entre diciembre de 1400 y 26 de diciembre concretamente, de 1423. De Michele Steno se cuenta una anécdota graciosa. ¿Recuerdan? Marin Falier, o Marino Faliero, como se le dice en italiano, este dogo que trató de dar un golpe de estado, implantando la señoría en Venecia, y cuentan que este dogo, Marin Faliero, era muy rico y tenía una mujer mucho más joven que él y muy hermosa. Y Michele Steno, por esa época, era un nenito, tenía 10, 12 años, y era como un jefe de una banda de nenitos que le hacían bullying a Marin Falier, y le cantaba una cancioncita en veneciano que decía: Marin Falier de la bella mocher, un altro la gode e lui la mantiene. Bueno, supongo que pueden llegar a entender lo que quiere decir eso. Bueno, fíjense, los ducados tienen el dogo reclinándose ahora para recibir el estandarte de manos de San Marcos, que aparece nuevamente nimbado. Y aparece ahora a la derecha, a mano derecha el dogo, y a mano izquierda el santo, con lo cual cambia el orden de las leyendas. S.M. Veneti a izquierda, y en este caso Michael Sten, el nombre del dogo, siempre con Dux junto al estandarte, porque básicamente es como que el estandarte representa el cargo de Dux, que es lo que recibe de manos de San Marcos. Y en el reverso tenemos a Jesús en la mandorla stellata, la mandorla stellata, y básicamente la inscripción religiosa que dedica el dogado, ¿no? Ducatus, dogado sería, o sea, el reinado, a Cristo, ¿no? Es lo que, según algunos, ha dado origen al nombre de esta moneda. Entonces, tienen acá un lindo ducado veneciano de comienzos del siglo XV, de fines de la Edad Media. Probablemente podríamos pensar también la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, ¿no? Cuando la hija de Shylock, el mercader, el prestamista judío, escapa con el joven cristiano y Shylock va gritando: My daughter, my ducats, mi hija, mis ducados. Bueno, en inglés daughter y ducats suenan bastante parecido, por eso son dos palabras que riman bien en castellano, ¿no? Miremos ahora el soldino vecchio, el primer tipo de soldino, que son más grandes, más pesados, pero de plata un poco más baja. En este caso es el primero que lo acuñó, el dogo número 52, Francesco Dandolo. Enero de 1329, octubre de 1339, esta moneda fue introducida en el año 1332, con el dogo reclinado, con el estandarte en anverso, y en el reverso el león, representando al santo patrono Marcos de Venecia, también con el estandarte. Y acá tienen otro, en este caso Andrea Dandolo, 1343-1354, esencialmente lo mismo. Solamente cambia, como siempre, el nombre del dogo. En el otro lado también el león con el estandarte. Bueno, acá tenemos el mezzalino nuovo, moneda del dogo Andrea Dandolo, 1343-1354, y una de las características del mezzalino nuevo es que incluye la inicial del monedero, Massaro, por la idea de martillo,
que aparece justo entre el dogo y el santo abajo, la letra A. Fíjense que acá el dogo está entregando un candelabro con un cirio al santo. Y en el reverso tenemos a Jesús saltando alegremente de su féretro, de su ataúd. Una imagen muy optimista de la resurrección de Jesús, que es la promesa de la resurrección para todos los que crean en él, obviamente. El Soldino Nuovo, de Andrea Contarini, 1368-1382. Fíjense, estas monedas ya tienen la inicial, siempre, a partir de esta época, del massaro o monedero. En este lado, en este caso una F delante del dogo. En el reverso obviamente aparece el león alado de San Marcos. Otro, dogo Antonio Benier, 1382-1400. Ahora la inicial rematada con una estrella es una C rematada con una estrella y aparece detrás del dogo. Mismo reverso. Michele Steno, 1400-1413, de quien mostrábamos el ducado de oro. En este caso también la inicial aparece detrás del dogo y rematada por una estrella. Probablemente esa letra que se ve ahí es una especie de G y representa al massero Giovanni Papazia. León alado en el reverso. Mismo dogo, distinto massero. En este caso la F con una estrella arriba, inicial de Francesco Papazia, seguramente el hijo del anterior. Veamos ahora los grossi del secondo tipo, o sea, el segundo tipo, que es cuando se reintroduce el grosso. Y este es de Andrea Contarini. Fíjense que ahora la cabeza del dogo aparece de perfil, mirando hacia la derecha, mirando al santo, ¿sí? Esa es una de las características. La otra es que a partir de ahora las monedas van a incluir marcas de control de emisión. Esto se daba ya desde la época de la introducción del mezzanino nuevo y del soldino nuevo. En este caso, una estrella y la letra F, que es la inicial del massero Filippo Barbarigo, que estuvo activo entre los años 1370 y 1385. Otro grosso, en este caso del tercer tipo, con las estrellitas a cada lado en el verso. Esta moneda pertenece a la famosa colección Mascucat. Fue una colección de monedas islámicas y monedas relacionadas con algunas monedas medievales, muy famosa porque fue una de las primeras colecciones que se publicó online. No me acuerdo si está todavía publicada esta colección. La compró Album, esta colección. Le hizo una oferta en un momento cuando el coleccionista la quiso vender y se la compró íntegra. Pero él ya había empezado a vender algunas monedas y yo le compré esta moneda a él, al propietario de la colección, antes de que Album comprara lo que quedaba, que eran mayormente las islámicas. A Album no le interesaban tanto las monedas medievales. Bueno, fíjense entonces que esta moneda ya trae la leyenda Gloria Tibi Soli en el reverso, referencia a Cristo, gloria solo a ti. Y esta moneda, bueno, vimos que tiene las estrellas en anverso, no tiene una inicial del monedero, pero como es acuñada por el dogo Antonio Benier, está acuñada entre 1382 y 1400, o más bien, dado que es un grosso del tercer tipo, está acuñado a partir de la ley del 4 de junio de 1394. Así que está acuñado entre 1394 y 1400. Finalmente, otro grosso del terzo tipo, otro grosso del tercer tipo, en este caso el dogo sexagésimo tercero, Michele Steno, de quien también mostrábamos un ducato, el ducato de oro. Y esencialmente es lo mismo. El
tornecero fue la primera moneda colonial europea, podríamos decir. De Marco Corner, 1365 a 1368. Inicialmente estas monedas tenían una parte de plata, 1 onza de plata y 7 onzas de cobre por marco. Esto rendía un 125 milésimas. Más tarde fue devaluado a 111,111 milésimas. O sea, una parte de plata y 8 de cobre, y luego siguió devaluando. Pero bueno, esta moneda valía 3 piccoli, 3 denari. Nombre del dogo, Marco Corner, en anverso. Otro de Andrea Contarini, 1368-1382. Otro más de Antonio Venier, 62º dogo de la República de Venecia, 1382 a 1400. Sin duda, por su complejo sistema de gobierno y complejísimo sistema de elección de sus máximas magistraturas, Venecia va a quedar al margen de la tiranía que se va a imponer en otras comunas. Si bien va a haber un intento, famoso intento, por parte de un dogo, Marin Falier, que en el año 1355, este dogo, electo el año anterior, va a tratar de hacer un autogolpe, va a hacer una conjura para asesinar a toda la nobleza, disolver las instituciones, el Consejo Mayor, el Consejo de los 40, el Consejo de los 10, y proclamarse directamente Signor de Venecia. Pero la conjura va a ser descubierta, Falier va a ser llevado a juicio por alta traición y, en un hecho sin precedentes, el propio dogo va a ser ejecutado por decapitación. Es que los venecianos van a mantener siempre una aberración a la idea de la tiranía y de la monarquía. Por eso, cuando por ley del 20 de mayo de 1472 el dogo Niccolo Tron introduce una moneda de plata grande con su retrato, esta es rechazada por la población y su producción tiene que ser abandonada. Los coleccionistas italianos consideran esta moneda, la lira o tron, de 6,52 gramos de plata fina, 948 milésimas, corriente por 20 sueldos o 240 denari, como la primera materialización de la lira. En realidad, como vamos a ver a lo largo de las próximas clases, esto no es así. Pero sí la moneda marca la entrada de Venecia en la Edad Moderna. Tron también manda acuñar la primera moneda de bronce veneciana, el bagatino, de unos 3 gramos por valor de un denaro o un piccolo o picciolo. También con su retrato y también una moneda que va a ser repudiada por la gente. Más humildemente, su sucesor, Niccolò Marcello, introduce una pieza de media lira, 3,26 gramos de plata, 948 milésimas, el Marcello, que se sigue acuñando bajo sus sucesores inmediatos hasta la década de 1520. Por su parte, su sucesor, Pietro Moccenigo, reintroduce la lira, ahora apodada en su honor Moccenigo, pero sin retrato, 6,52 gramos de plata, 948 milésimas. En la moneda menuda va a seguir acuñándose el soldino, en plata pura, pero en peso cada vez más reducido, y se agregan nuevas especies en vellón, como el quattrino, de 4 denari, el duino, 2 denari, el vezzo o sestino, medio soldo, 6 denari, y más tarde monedas de plata de 16, 8, 4 y 2 soldini. En el siglo XV, Venecia llega a dominar además toda la actual región del Véneto, con Brescia y la mismísima Verona incluidas, e incluso todo el Friuli, con la antigua ciudad de Aquilea, acuñándose también en Venecia monedas para todas estas posesiones, que los venecianos llaman terraferma, o sea, tierra firme, y para posesiones externas como Dalmacia y Albania, o la isla de Chipre, conquistada en 1489. No podemos detallar acá todas las especies monetarias que va a introducir la República de Venecia en sus 3 últimos siglos de existencia. Pero digamos sí que la Zecca va a seguir las tendencias de la época, introduciendo monedas modeladas a partir del ecu francés, scudo d'oro, desde 1523, o piezas de plata de gran módulo, como el ducato d'argento, por 124 soldi, desde 1560. Así, a comienzos del siglo XVII, el sistema va a empezar a estabilizarse,
y va a adoptar la tipología, el peso y la metrología y los valores que van a permanecer más o menos hasta fines de la República. A partir de 1540 más o menos, el ducato pasa a ser conocido como sequino. Se acuñan además fracciones del ducado de medio y un cuarto, cosa que nunca se había hecho en la Edad Media, y más adelante se van a acuñar incluso múltiples de hasta 100 e incluso 105 sequini. Hacia 1618-1620 aproximadamente entonces vamos a tener varios tipos de moneda grande de plata, como el ducato de 128 soldi, el scudo, acuñado tanto en oro como en plata, por 140 soldi, la giustina de 8 liras por 160 soldi, y obviamente fracciones de casi todas estas monedas, tanto en oro como en plata. Además, en plata, como monedas intermedias, se va a introducir la galleta o pieza de 2 soldi, y también múltiplos de la galleta, mientras que el soldo, acuñado ya en vellón, en la segunda mitad del siglo XVI, va a pasar a acuñarse en vellón bajo, conocido como soldo o marqueto, y por debajo del soldo solamente va a quedar el vezzo o pieza de 6 denari, prácticamente en cobre, desapareciendo ya las fracciones menores, la última de las cuales va a ser el doppio bagatino. Una mención especial merece un tipo de moneda medalla conocido en veneciano como oselle, de osel, que quiere decir pájaro. Uccello sería en italiano. Este tipo de piezas surgió de una manera bastante inusual. Cuenta Mutinelli en el Lessico Veneto 1851 que el dogo tenía la costumbre de regalar a cada miembro del Maggior Concilio, que representaba prácticamente a todas las familias patricias de Venecia, poco antes de Navidad, en diciembre, 5 ánades salvajes cazadas en las marismas pantanosas de la laguna de Venecia. Pero en 1521, a causa del estado de guerra, no había sido posible cazar estas ánades, estos pájaros, con lo cual el dogo decidió sustituirlo por estas medallas de valor monetario, por cierto, y a partir de ese año, todos los años, se hacía entrega de estas medallas en ocasión justamente de esta ceremonia. Las primeras, como les digo, acuñadas en 1521, tenían un valor de 32,5 soldi, con un peso de más o menos 9,30 gramos, pero más tarde se las va a reajustar al peso equivalente al testón milanés, 9,60 gramos, y van a tener un valor de 36 soldi. Y más tarde, obviamente, este valor y el peso se va a corregir. De hecho, a partir del siglo XVII va a haber también oselle de oro, con pesos equivalentes a los sequinos, a varios sequinos, múltiples de sequino, y se van a acuñar también oselle en otras ocasiones, como la coronación del nuevo dogo, etcétera, etcétera. Entre los siglos XVI y XVIII va a tener lugar el apogeo y declive final de Venecia. En estos años, Venecia choca obviamente con el Imperio Otomano por el control del Mediterráneo, el Mediterráneo oriental. Su momento más glorioso, claro está, es la batalla de Lepanto en 1571. Pero después de esto ya Venecia empieza a languidecer, sobre todo porque las rutas comerciales pasan a tener más importancia entre América y Europa, relegando el comercio del Mediterráneo a un segundo plano. Y finalmente, el 15 de mayo de 1797, las tropas francesas al mando de Napoleón hacen su entrada en Venecia. Ludovico Manin, el último dogo, y el Consejo Mayor abdican y declaran disuelta la República. Por el Tratado de Campoformio, Napoleón va a ceder Venecia y sus territorios a Austria, que pasa a anexarlo, con acuñaciones de los últimos sequini a nombre de Francisco II, el último sacro romano emperador. Entre las denominaciones grandes que se van a introducir a fines del siglo XV, tenemos obviamente, en primer lugar, bueno, la lira o trono, introducida por Niccolò Tron, 1472, y luego el mocenigo o media lira. En este caso tenemos un ejemplar justamente de Giovanni Mocenigo, 1478-1485. Y fíjense que esta moneda obviamente tiene al dogo recibiendo el estandarte de San Marco en anverso y tiene las iniciales A
M, que son las iniciales del masero Andrea Molin. Y en el reverso aparece Cristo entronizado con la típica frase Tibi soli gloria, gloria solo a ti. Otro, en este caso del dogo Agostino Barbarico, 1486-1501, y en el campo tienen las iniciales ZFT, San Francesco Trevisan, el masero o monedero. Nuevamente lo tenemos a Cristo in roverso. El dogo Andrea Vendramini o Vendramini, 1476-1478, están estos bagatini per Brescia. Les voy a mostrar el anverso de uno y el reverso de otro ejemplar, porque es complicadísimo encontrarlos en estado fotogénico. Fíjense que en qué queda el soldino a comienzos del siglo XVI. Este es un soldino de Leonardo Loredan, 1501-1521, pesa 0,28 gramos, pero todavía es uno de los últimos soldini que está acuñado en plata fina. Con el Cristo bendiciente en el reverso. Laus tibi soli. En la primera mitad del siglo XVI, el cuatrino en vellón bajo pasa a ser una de las monedas más comunes. Este es de Andrea Gritti, 1523-1538. Está excepcionalmente bien acuñado y conservado para este tipo de monedas. Después les voy a mostrar otros más. Obviamente es una moneda que parece de cobre, contiene unos pocos granos de plata. En el reverso, el león alado que predomina en esta época, representando a San Marcos. Otro de Pietro Lando, no hay mucho que comentar, es casi igual. Acá hay un par más del mismo dogo, bueno, no los vamos a comentar. Y también tengo de Francesco Donà, 1545-1553. El cestino, en este caso de Girolamo Priuli, 1559-1567. También en este caso les voy a mostrar el anverso de uno y el reverso de otro, porque son complicados de conseguir en buen estado estas monedas. Bueno, el vezzo cesino o cestino, la pieza de 6 denari, de 6 bagatini, fue una de las primeras monedas de cobre acuñada en gran cantidad. Si bien más que nada, inicialmente estas monedas fueron acuñadas para ser empleadas en Verona y en Brescia. La ley que autoriza esta emisión es la ley de 1604 para Verona y de 1605 para Brescia. Fíjense, tiene a la Virgen con el bambino, con el bebé, con el niño Dios en brazos. Tiene el valor porque es una moneda de cobre. De hecho, esta moneda es bastante grande, pesa casi 2,7 gramos, 2,67 gramos concretamente este ejemplar, y de hecho inicialmente el vezzo era una moneda de vellón más o menos grande, después se hizo más chiquitita obviamente porque fue devaluando, con lo cual fue conocida como vezzino, y esta moneda, como es mucho más grande, pero ya es de cobre, se la llamaba vezzone. Bueno, esas son las delicias del idioma italiano, ¿no? Diminutivo y aumentativo. Y tiene las iniciales del monedero. Y en el reverso, obviamente, San Marco Véneto, ¿no? El busto de San Marcos ya en un estilo moderno, porque esta moneda ya es de 1600. Hablamos de las gazzette. La gazzetta es la moneda de 2 soldi, 2 soldos. Y justamente acá tienen un múltiplo de la gaceta, una pieza de 4 gazzette, con el león de San Marcos en este lado, y en el otro tienen a la justicia, que es un tipo frecuente en las monedas de esta época. Esta moneda es la
Ley del 10 de abril de 1570, monetazione anonima della legge del 10 aprile 1570, y con la marca de valor en el exergo 4, es decir, 4 gallette, o sea, 8 soldi. Esta moneda pesa 3,12 gramos y mide 25,5 milímetros. Y ya terminando, para que vean cómo hasta el final de la República cambió poco la moneda veneciana, acá tienen una monedita de un cuarto de lira, 5 soldi, 5 sueldos, del año 1722, que tiene obviamente la misma tipología que la anterior, el león de San Marcos en anverso y la Giustizia, sentada en el trono de leones con la espada y la balanza en el reverso. Después de Venecia pasamos a Verona y las secas menores. En realidad Verona es una ciudad importante. Verona obviamente famosa por la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta. Two households, both alike in dignity, in fair Verona where we lay our scene, from ancient grudge break to new mutiny, where civil blood may civil hands unclean. Verona también era famosa por sus ruinas romanas, de hecho todavía es famosa por las impresionantes ruinas romanas, porque de hecho Verona es una ciudad mucho más antigua que Venecia. Fue fundada como colonia romana en el año 89 a.C. y entre 362 y 371 de nuestra era ejerció allí el obispado San Zenón, o por lo menos así se creía, que era el santo nativo de Mauretania, un santo de raza negra que va a ser el santo patrono de Verona. En 403, Estilicón derrotó a Alarico y sus visigodos cerca de Verona, y luego la ciudad fue conquistada por los ostrogodos. En 569 pasó a control de los lombardos y en 772 fue ocupada por Carlomagno. El periodo de auge de Verona comienza en el siglo XI, en torno al año 1000, en que justamente Verona va a constituirse en una comuna, en una república, y va a pasar a ser una de las ciudades más ricas y prósperas de Italia. Pero en 1259, ante los conflictos internos, Leonardo della Scala, apodado Leonardino y más tarde conocido como Mastino, podestá de la ciudad de Cherea, fue convocado para el mismo cargo en Verona. Al año siguiente recibió el cargo de Capitano e Rettore del Gastaldioni del Mestiere e di tutto il popolo, que aprovechó para implantar lo que va a ser la primera signoría cittadina de toda Italia, convirtiéndose además en el líder de la facción ghibellina. Asesinado en el año 1277, sin embargo, su hermano menor, Alberto, va a lograr retener el poder y consolidar la señoría en Verona. El dominio de los della Scala en Verona va a alcanzar su apogeo bajo su sobrino, Cangrande della Scala, señor de Verona junto a su hermano mayor, entre 1308 y 1311, su hermano mayor se llamaba Alboino, como el primer rey lombardo de Italia, y luego solo, entre 1308 y 1329. Hay varias teorías sobre este nombre que en verdad da mucha gracia, Cangrande. En realidad se llamaba Can Francesco. Y como les digo, hay varias teorías sobre el origen de este nombre tan extraño. Una dice que su madre, cuando estaba embarazada de él, soñó con un perro enorme que despertaba al mundo con sus ladridos. Entonces le puso Can. Otra teoría dice que básicamente los della Scala tenían una especie de fascinación con los perros, a los que les consideraban animales benéficos y poderosos. De hecho, su tío, el fundador de la dinastía, se llamaba, le decían, mejor dicho, Mastino, que quiere decir lo mismo. Can grande en italiano es perro grande. Otra teoría dice que el nombre en realidad deriva de una costumbre que había por entonces entre algunas familias del norte de Italia de poner nombres impresionantes que sonaban como los temibles gobernantes mongoles de Persia. Así, Can grande sería algo así como Gran Khan, como podría ser el Gran Khan, Gengis Khan, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay más teorías todavía, pero no nos vamos a detener con este nombre que, por ser gracioso, digamos, ha meritado bastante estudio onomástico. Bueno, Cangrande
más volcado a la carrera militar que su hermano, consolida el poder escalígero en el norte de Italia, controlando Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Belluno, Feltre, Monselice y Bassano. Va a ser mecenas de artistas y de poetas. De hecho, va a acoger en su corte al Dante, que incluso le va a dedicar el último libro de su Divina Comedia, El Paraíso. También va a ser capitán general de la Liga de Ciudades Gibelinas y vicario imperial. Cangrande va a ser excomulgado por el Papa, que además va a predicar una cruzada contra él por considerarlo un hereje. Pero se va a imponer a todos estos enemigos, incluyendo la alianza de ciudades güelfas que se va a unir contra él. Y solamente va a sucumbir de muerte natural a una edad temprana, 38 años, por una dolencia gástrica. O más bien, como lo demostró el análisis de su momia, que fue explorada varias veces, la última vez en 2004, más bien por culpa del remedio que tomó para esa dolencia gástrica. Cangrande va a morir en 1329. Sus sobrinos y sucesores sucesivos, Mastino II y Cangrande II, van a continuar liderando la facción ghibellina, llegando Mastino a ocupar Lucca en el año 1336. Pero Venecia, Florencia, Milán, Carrara, Ferrara, Mantua, ante la expansión escalígera, se alían contra Verona y derrotan a Antonio, el último señor de la Scala, en el año 1387, implantando la dominación viscontea en Verona, es decir, de los Visconti de Milán. En 1405, Guillermo, hijo bastardo de Cangrande II, logra expulsar a los Visconti de Verona y restaurar el señorío brevemente, pero va a morir 10 días después, y poco después Verona se somete a Venecia y es anexada por la Serenísima República. Bueno, Verona acuña también a nombre de los últimos reyes postcarolingios, y también de Otón I, II y III. Más tarde, como vimos, el pequeño, devaluado y crudo denaro scodelato de Verona, también llamado piccolo o picciolo, fue el estándar en casi toda la región e incluso en Suiza y el Tirol. Estos denari son anónimos con el título imperial y luego a nombre de Conrado II, Enrique III, Enrique IV y Enrique V. A partir de 1183 tenemos acuñaciones cívicas, que son de mucho mejor estilo. Estas monedas rondan los 0,4 gramos de plata de 3 denari de fino, o sea, unas 250 milésimas, como en Venecia. En 1236, sin embargo, Verona va a introducir un grosso, como Venecia, pero más liviano y con más liga. 1,63 gramos de plata, 875 milésimas, y por valor de 20 piccioli, en lugar de 26 como era el grosso veneciano. Bajo Mastino I y Cangrande, los grossi veronesi llevan la escalera, el símbolo del señorío escalígero, como marca adicional. Ya explicamos que los condes del Tirol dejaron de mandar su plata a la ceca de Verona, pasando a acuñar el grosso aquilino y luego el kreutzer, en idéntico estándar que el veronese. El éxito del grosso aquilino del Tirol queda reflejado en la adopción de este mismo tipo por la propia Verona, bajo Alberto II y Mastino II. Bajo Bartolomeo y bajo Antonio se introduce un sólido con busto de San Zenón, el patrono de la ciudad, como ya dijimos, y un cuatrino, con la escalera, el símbolo dinástico. Bajo los Visconti se introduce el sistema monetario imperial y la tipología vigentes en Milán, que era obviamente el centro de poder de los Visconti. Entre las secas menores podemos mencionar Padua, Treviso y Monza. Padua tiene acuñaciones comunales entre 1271 y 1328, luego bajo Ulrico de Balsi, vicario imperial, y más tarde, a partir de 1347, los señores locales de Carrara. Treviso va a ser una ceca muy importante en el periodo temprano. De hecho, empieza acuñando bajo los reyes lombardos, en tremises de oro. Luego, bajo los carolingios, bajo el propio Carlomagno y sus sucesores. Más tarde, se va a constituir como república, acuñando entre 1312 y 1318 denari comunales, y luego grossi aquilini de 20 denari, de estilo tirolés, bajo el control de los condes de Gorizia. Monza, por su parte, acuña, bajo la dominación viscontea de Milán, monedas para estore visconti, en el estilo de Milán y en el mismo sistema monetario imperial como este grosso peccione de 1,5 soldi. La única moneda que les puedo mostrar de Verona es el denaro de la República. Esta moneda es fechable en la primera mitad del siglo XIII. Y fíjense
que es sencilla, pero que bonita al mismo tiempo. Y es un ejemplar muy bien acuñado y en muy buen estado, con Verona en el anverso, que es el lado convexo, en este caso. Y para concluir, vamos a ver las acuñaciones del Patriarcado de Aquilea y del Obispado de Trieste, dos principados eclesiásticos del Sacro Imperio ubicados en el noreste de Italia, en la actual región de Friuli. Aquilea es una ciudad importantísima ya en época romana y fue uno de los centros del primitivo cristianismo. Y fue sede de un patriarcado, que básicamente era una sede episcopal fundada por uno de los apóstoles del propio Jesús, ya que la fundación del patriarcado se atribuía al propio San Marcos. En 1077, Enrique IV otorgó un poder temporal equivalente al rango de conde al patriarca de Aquilea, por lo que el patriarcado se convirtió no solo en un centro espiritual, que ya lo era, sino directamente en un estado, un principado del Sacro Imperio. A partir de entonces, y hasta comienzos del siglo XIV, el patriarcado aquileo no dejó de expandirse, llegando incluso a controlar prácticamente toda la región del Friuli y constituyendo uno de los estados más poderosos del noreste de Italia, junto obviamente a Verona y Venecia. Justamente con Venecia, con esta última, Aquilea rivalizaba, lo que motivó diversas guerras que concluyeron en el año 1420 en que los venecianos montaron un asedio a gran escala de la ciudad y la tomaron. Aquilea y sus territorios fueron luego anexados 25 años después, en 1445, a la República de Venecia. La ceca de Aquilea tuvo también una larga historia. De hecho, comenzó a funcionar bajo Diocleciano, a fines del siglo III después de Cristo. Y en época medieval se convirtió en una de las cecas más importantes y prolíficas de toda Italia, con acuñaciones desde el patriarca Popone, 1019 a 1045, y hasta el año 1420, en que es conquistada por los venecianos. Más allá de raras acuñaciones tempranas, los primeros denari abundantes de Aquilea son copias de las importantes acuñaciones de la ceca de Freisach, en Carintia, controlada, como vimos, por los arzobispos de Salzburgo, y comienzan hacia fines del siglo XII. A partir de 1200, sin embargo, el estilo mejora mucho, pasando a incluir el nombre del patriarca y el denaro de Aquilea, popularmente llamado tedesco, en referencia a su origen. Tedesco quiere decir alemán en italiano. Va a mantener un buen peso y fino, y por cierto, un excelente estilo. Si bien, obviamente, a lo largo de los casi 2 siglos y medio de su producción, hay un gradual reajuste del peso y del fino a la baja, porque mantiene relación con el piccolo veronés, valiendo el denario tedesco de Aquilea un soldo, es decir, 12 denari veroneses. El denaro de Aquilea es un área fascinante de coleccionismo, ya que, además del hermoso estilo de sus monedas en el siglo XIII, el tipo suele cambiar con el ascenso de cada nuevo patriarca, que incluye su propia tipología y más tarde también su propio escudo de armas. Los patriarcas eran del origen más variado: italiano, francés, alemán, bohemio, moravio y hasta español. Por su parte, las acuñaciones del vecino obispado de Trieste siguen el modelo de las acuñaciones de Aquilea, acuñando también el denaro tedesco o Freisacher Fertig, y vienen en el mismo estándar y, por cierto, en el mismo excelente estilo, ya que las emisiones de este obispado se limitan al siglo XIII, que es la época del mejor estilo en esta zona. Vamos a mirar rápidamente algunos denari de Aquilea. Patriarcato de Aquileia. Les voy a decir los nombres de los patriarcas en italiano, si bien, como les dije, los patriarcas son de los más variados orígenes. Fíjense, por ejemplo, Filippo d'Alençon, Filippo d'Alençon, que en realidad es Philippe d'Alençon, pariente obviamente de los reyes de Francia. Fíjense, tiene el escudo con las 3 lices, y en el reverso el tipo frecuente del águila, un tipo parlante, obviamente, para el nombre de la ciudad, Aquilea, Aquileia, obviamente la ciudad del águila. 1381 a 1387. Su sucesor, Giovanni de Moravia, Juan de Moravia, 1387-1394,
Fíjense, este trae la imagen del patriarca justamente. Y en el reverso nuevamente el águila. Patriarca Antonio Panchiera di Portogaro, 1402-1411, uno de los últimos patriarcas. Y fíjense, esta moneda proviene probablemente de un tesoro que estuvo muchos años en la Argentina, probablemente 100 años, hasta que yo lo descubrí y lo clasifiqué para su propietario y le compré los ejemplares más lindos para mi colección, por supuesto. En sus armas en el anverso y en reverso, como es frecuente en esta época, el águila. Y también del mismo tesoro, justamente, el último patriarca, Ludovico di Tech, que debe haber sido algo así como Ludwig von Teck. Y este último patriarca cambia la tipología que del denaro tedesco o soldo de 12 bagatini, también conocido, porque esta moneda valía 12 bagatini venecianos o veroneses, ¿sí? Era equivalente al soldo, que en este caso tiene la Virgen con el niño. Ludovico di Tech fue el último patriarca, reinó de 1412 a 1420, el último patriarca independiente de Aquilea, y probablemente este tesoro que yo les comento haya sido ocultado en el momento en que los venecianos asediaron Aquilea. El escudo de armas que parece el escudo Wittelbach, por cierto, de este patriarca aparece del otro lado.